Buenas y bienvenidos a una nueva temporada del programa de Geopolítica de Mate. Hoy vamos a hablar del plan de persecución y deportación masiva de Donald Trump, que durante el verano nos dejó algunas imágenes que no pensábamos ver en democracia en 2026. ¿Pero qué es el ICE? ¿Qué pasa con los detenidos, con los deportados? ¿Qué daño genera en una sociedad que desde el vamos necesita más terapia de la que recibe? Yo soy Viole Weber y esto es una trampa. ICE is in the midst of an aggressive recruitment campaign at a scale never seen before. El uso de la fuerza desproporcionada. En Minneapolis, en los Estados Unidos, una mujer murió tras recibir disparos de agentes de ICE durante un operativo migratorio. The agency has reportedly signed on thousands of new agents since President Trump's return to the White House. And on day one, I will launch the largest deportation program in American history. Vamos a hablar del país más libre del mundo, tan libre que hablar en español puede ser el causal de tu muerte. Estamos a unos cuantos metros de la Embajada de Estados Unidos. Desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia, la Policía de la Migración cometió 3 asesinatos y detuvo entre 300 y 400.000 personas de forma arbitraria, incluidos 3.800 menores de edad, de los cuales 600 no estaban ni siquiera acompañados por adultos responsables. La comunidad migrante en Estados Unidos hoy vive amedrentada, violentada y perseguida. ¿Cómo funciona en detalle este mecanismo? El plan de deportación masiva de Trump lo lleva adelante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el ICE, por sus siglas en inglés. Es un organismo que recibe comparaciones con las policías y fuerzas paraestatales del fascismo, como la Gestapo, la Stasi y la italiana OBRA, por llevar adelante redadas, detenciones por portación de rostro y el rastreo de personas con datos recolectados por el Estado. Lo que se suma a la incorporación de datos biométricos y bases de datos públicas para perseguir a sus víctimas, que no son solo los migrantes ilegales, sino también, como adelantó Trump, los legales. But we're starting with the criminals, and we gotta do it. And then we're starting with others, and we're gonna see how it goes. Who are the others? Others are other people outside of criminals. Desde el 2024, el ICE duplicó su cantidad de agentes. Actualmente está compuesto por alrededor de 22.000 miembros que se despliegan por todo el territorio nacional, se mueven enmascarados y actúan en colaboración con otros empleados federales. Tienen 2 objetivos principales: llevar adelante operativos de arrestos, detenciones y deportaciones dentro del país e investigar crímenes transnacionales. Aunque quizás el mayor drama es que más allá de las funciones oficiales del ICE, sus agentes están envalentonados con el discurso de odio que despliega su presidente contra los migrantes, que básicamente les hace creer que pueden hacer cualquier cosa sin consecuencias. El medio independiente ProPublica hizo un relevamiento sobre las maniobras ilegales potencialmente letales que llevan adelante los agentes de inmigración. Encontraron más de 40 casos en los que se utilizan llaves de estrangulamiento y otras técnicas para cortar la respiración contra inmigrantes, ciudadanos y manifestantes. Se trata de episodios similares al rodillazo en el cuello que terminó con la vida de George Floyd en Minneapolis en 2022. Cuando estaba leyendo esta nota, me sorprendió ver que entrevistaron a ex policías sobre el tema y quedaban horrorizados sobre este relevamiento. Por ejemplo, Eric Valliet, quien pasó más de 2 décadas en investigaciones de seguridad nacional y la patrulla fronteriza, dice: arresté a docenas y docenas de narcotraficantes, traficantes de personas y abusadores de menores. Algunos de ellos se resisten. No recuerdo haber sometido a nadie con una llave de estrangulamiento. Punto. Jill Kerilokowski, jefe de policía en Seattle durante mucho tiempo y ex comisionado de aduanas y protección fronteriza, opina: si este fuera uno de mis oficiales, él o ella enfrentaría medidas disciplinarias. Tienes a estos tipos corriendo por ahí con trajes militares, máscaras y la palabra policía escrita en el uniforme, pero que no actúan como policías profesionales. Pero en la Casa Blanca celebran su accionar y hacen oídos sordos a las críticas que destacan su brutalidad. ICE officers are courageous heroes, upholding the rule of law and keeping our citizens safe. De hecho, ni siquiera llevan un conteo preciso de la cantidad de detenidos, la cantidad de roturas de vidrio o hasta este tipo de maniobras que pueden llevar a la muerte. Tal como ya sucedió otras veces, el ICE asesinó a 2 personas que fueron privadas de su presunción de inocencia y el derecho a la justicia, meramente por portación de rostro, porque no solo no eran migrantes ilegales, sino que ni siquiera eran migrantes, sino estadounidenses.
Estos casos se suman a las 32 personas que murieron bajo su custodia. Saluden al Estado de Derecho que ya se fue del país más libre del mundo. Alex Pretty y Renee Wood fueron dos casos emblemáticos porque quedaron grabados en videos que se viralizaron y a partir de los cuales se organizaron las protestas masivas primero en Minneapolis y luego en todo el país contra el accionar del ICE. Pretty tenía 37 años, era enfermero de terapia intensiva en el Hospital de Veteranos de Minneapolis y fue asesinado a los tiros mientras intentaba ayudar a una mujer durante protestas contra el ICE en su ciudad. Según el relato de la policía, Pretty tenía un arma con la que los amenazó, pero según los videos parece tener simplemente un celular. Renee Wood, también de 37 años, volvía a su casa después de dejar a su hijo en la escuela cuando recibió varios disparos en su auto al pasar al lado de un operativo del ICE. Uno de estos le atravesó la cabeza. Los agentes dijeron que había intentado bloquearle el paso a los policías, pero los disparos fueron mientras el auto se alejaba del operativo. Estos casos ponen en evidencia la brutalidad de los agentes legitimados por un gobierno que reproduce discursos de odio que generan un clima de hostilidad cada vez peor para la población migrante en Estados Unidos, sobre todo para latinos y musulmanes. Un momento, antes de seguir, acordate de que Mate es un medio independiente autogestivo que se financia con los aportes de quienes lo escuchan. Sumate con una suscripción mensual o un aporte único en nuestra web, somosmate.ar o escaneando el QR en pantalla. Básicamente para que podamos tener la libertad de decir lo que queremos sobre los temas que queremos. Acuérdate de que un aporte pequeño para vos es fundamental para nosotros. Sigamos. Hoy, alrededor de 70.000 personas siguen detenidas y bajo custodia del ICE. El resto fueron deportadas. ¿A dónde los mandaron? Según el Departamento de Homeland Security, desde enero de 2025, el ICE deportó formalmente a más de 600.000 personas. Este número agrupa a las casi 300.000 personas detenidas por el ICE, los rechazos ejecutados en la frontera y los trámites de deportación que estaban en curso y fueron acelerados. Además, el gobierno de Donald Trump sostiene que casi 2 millones de migrantes ilegales se autodeportaron. Detengámonos en las deportaciones ejecutadas por la fuerza en manos del ICE. La organización Human Rights First hace un relevamiento de a dónde llevan esta masa de deportados que explotaría cualquier sistema carcelario. El 70% de los vuelos van a diferentes países latinoamericanos: México, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador y El Salvador, el país gobernado por el rey de la mano dura, Nayib Bukele. El resto se distribuyen entre diferentes países de África, Asia, Europa y el Caribe. Estos vuelos priorizan enviar a los deportados a sus países de origen, pero si estos rechazan la solicitud, los mandan a cualquier país que los acepte. Incluso hubo algunos casos emblemáticos como la deportación de 5 hombres a Eswatini, un país del sudeste africano, en julio del 2025. Estados Unidos deportó a 5 hombres, entre ellos un cubano, al reino de Eswatini, un pequeño país vecino de Sudáfrica. Se trataba de hombres provenientes de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen, algo que es ilegal según el derecho internacional, como destacaron activistas de diferentes organizaciones por los derechos humanos como American Civil Liberties Union, Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Pero esto tiene a Trump sin cuidado. Sudán del Sur, Ruanda, Ghana, Uganda, El Salvador, República Dominicana y Haití también recibieron deportados extranjeros en el marco de acuerdos pagos con Estados Unidos. De hecho, Argentina, que ya había recibido algunos vuelos de deportados, se ofreció para sumarse a este listado. Según trascendidos, Estados Unidos y Argentina conversaron en enero sobre un posible acuerdo que permitiría a Washington enviar inmigrantes deportados a nuestro país sin saber cuándo ni cómo regresarían a sus países de procedencia. Esto se suma a varios operativos en Argentina muy parecidos a los movimientos del plan estadounidense. Incluso hubo rumores de que Patricia Bullrich quería traer a la Argentina a la empresa de software Palantir, muy criticada por generar dependencia de los gobiernos de otros países y propagar mensajes de odio. Un paréntesis, los softwares de Palantir son financiados principalmente por la CIA y en Estados Unidos son la espina dorsal de la recopilación de datos para el ICE, aunque también se usan en muchas otras operaciones del Estado, incluso en la guerra en Irán. Este tema amerita un capítulo de Es una trampa en sí mismo, así que dejen un comentario si les interesa verlo. La cuestión es que constantemente el gobierno de Javier Milei busca replicar las estrategias estadounidenses, aunque no tengan nada que ver. Algo que se puede observar con este anuncio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En estos 2 meses tuvimos récord histórico
de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados. En todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Diciembre, 2.400 extranjeros. Y lo que va de enero, 2.300. Calentito el verano. Simple. Si sos extranjero, tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga. Como vemos, es una narrativa bien parecida a la de la ahora ex ministra de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem, hoy encargada del escudo de las Américas. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. La cuestión es que la política argentina nunca se caracterizó por fomentar narrativas antimigratorias. Históricamente, la política de recepción de extranjeros era una parte de la identidad nacional y una política de Estado. Pero para Javier Milei, esto ya se terminó. Ya no es inmigración, es una invasión. La cuestión es que hay que hacer una distinción fundamental. Le guste o no a Donald Trump, no todos los migrantes que deportan son criminales. Según los datos oficiales, solo el 30% de los deportados por el ICE tienen una condena, mientras que del resto, solo el 27% está bajo investigación. De hecho, la mayoría de las condenas son por infracciones de tránsito o delitos no violentos, es decir, no predominan las condenas por crímenes graves como el narcotráfico. Gran parte de la narrativa del gobierno de Donald Trump se basa en su odio a los migrantes. El clásico binomio de nosotros y ellos para proteger la identidad americana. Para Trump y los suyos, la población migrante es una invasión alien y la causa de todos los males que azotan a su país, como el crimen organizado y la inseguridad en todos los niveles. Years, and if you call them people, I don't know if you call them people. In some cases, they're not people, in my opinion, but... Sin embargo, esta construcción de los migrantes como enemigo interno, que no tiene nada de nuevo y mucho menos en Estados Unidos, tiene grandes impactos en la sociedad estadounidense, donde permean mucho los discursos de odio. Recordemos que además es la población más armada del mundo. En Estados Unidos hay más armas que personas. Por eso, desde que gobierna Donald Trump, la violencia contra la población migrante no solo se agudizó entre los oficiales del ICE u otras fuerzas de seguridad, sino también en manos de la sociedad civil, como destacó el último informe del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, que describe cómo los abusos y la denigración de los migrantes y refugiados en Estados Unidos hoy es habitual. Have some of these raids gone too far? No, I think they haven't gone far enough. En la práctica, esto se traduce en un miedo creciente de la población migrante a salir de sus casas, incluso aunque sea para salir al trabajo, a la escuela o hasta al hospital. Por eso, se organizaron diversas marchas y paros contra el accionar del ICE. E incluso se plegaron artistas como Justin y Hailey Bieber, Kehlani y Billie Eilish. No one is illegal on stolen land. Claro, las intervenciones muy viralizadas de Bad Bunny en la entrega de los Grammys. Eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Y en el show de medio término del Super Bowl hace algunas semanas. Sin embargo, ninguna de estas acciones parece afectar el plan de deportación masiva del gobierno, que tiene sus propios ídolos que también lo legitiman, como Lionel Messi. Ni siquiera a sabiendas de que la población migrante lleva adelante gran parte de los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, como albañilería, tareas de cuidado y trabajo agrícola, algo en lo que nos detuvimos en nuestro anterior video sobre el tema. El plan de deportación masiva de Donald Trump es uno de los ejes centrales de su gobierno. Una campaña que busca proteger una identidad anterior que se lleva puestos los derechos de personas que probablemente llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor. Ante los ojos del gobierno de Estados Unidos son directamente aliens. Un enemigo externo que les permite generar un nosotros lo suficientemente fuerte como para gobernar un imperio en decadencia. La búsqueda es por recuperar una grandeza perdida, pero aplicando una fórmula que ya les falló en el pasado y les va a fallar otra vez. Porque no hay deportación masiva que alcance para volver al Estados Unidos con el que sueña Trump. Ni social, ni política, ni económicamente.
Y hasta acá es una trampa. Antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta y poner en los comentarios de qué tema te gustaría que hablemos en Es una trampa. Y nosotros nos vemos en 2 semanas, como siempre, en